Este sitio se publicó hace 20 minutos. No escribí ni una línea de código. Claude AI lo construyó todo. Entonces, haces lo que todos hacen. Le das a publicar. Y esto es lo que tus visitantes realmente ven. Ese no es tu dominio. Es el de Claude. Hay una barra de marca fijada arriba y un aviso diciendo que tu contenido no está verificado. Nadie te muestra esta parte. Dos cosas antes de empezar. Sobre el minuto 6 hay un paso donde la mayoría se rinde y abandona la idea. Te mostraré cómo pasarlo sin problema. Y al final, el costo real de tener un sitio así por un año, incluyendo el número que no está en la página de precios. Un aviso honesto antes de continuar. El enlace de hosting en la descripción es un enlace de afiliado. Si lo usas, gano una comisión, no te cuesta nada extra y es la única razón por la que este tutorial es gratis y no un curso pago. También te contaré las partes molestas. ¿Trato? Esto es exactamente lo que obtendrás al final. 1. Tu sitio creado con Claude. En vivo en un dominio propio, no en un enlace público de Claude. 2. El costo real del primer año, en dólares, incluyendo la renovación. 3. Y esta es la parte que todavía me parece un poco ridícula. Verás a Claude desplegar el sitio él mismo. No subirás ni un solo archivo. Abre Claude y no le des demasiadas vueltas al prompt. El error que veo por todas partes es pedir un sitio web moderno. Eso te da una plantilla. Quieres darle a Claude 3 cosas. ¿Para quién es? ¿Cuál es la acción principal? Y un sitio de referencia que te guste. Una página de aterrizaje para un fotógrafo freelance en Chicago. Un objetivo. Reservar una sesión. Diseño editorial limpio. Mucho espacio en blanco. Tipografía oscura sobre fondo crema. Eso es todo. Dale Enter. Y mientras eso corre, sí, esto funciona en el plan gratuito. Publicar un artefacto es gratuito en todos los niveles de Claude, incluido el gratuito. No le pagarás nada a Anthropic para seguir este video. Ahí está. Página completa, navegación funcional, responsive en móvil sin que yo lo pidiera. Ahora, esto nadie lo dice en voz alta. Se ve bien. Pero también se ve como cualquier otro sitio de IA en Internet ahora mismo. Vamos a arreglar eso en unos 60 segundos. 3 prompts de seguimiento. Esa es toda la diferencia. Primero, elimina las fuentes por defecto. Pide una serif específica para títulos y una sans limpia para el cuerpo. Nómbralas. Segundo, duplica el espacio vertical entre secciones. Los sitios de IA se sienten apretados, y eso hace que la gente diga, sí, eso es IA. Tercero, reemplaza cada texto de relleno con las palabras reales que diría tu cliente. No eleva tu marca. Algo que escribiría un humano. Míralo lado a lado. Misma herramienta, minutos de diferencia. Bien, ya tienes un sitio web. Vas a necesitar dónde publicarlo. Te mostraré lo que uso en unos minutos. Aquí está el muro. Ese enlace publicado no es un sitio web. Es una vista previa con URL pública, sin dominio propio. Sin control sobre meta tags, favicon, ni la imagen que aparece al compartirlo. Sin análisis. No hay a dónde enviar nada desde un formulario de contacto, y Anthropic es dueño de esa URL, no tú. Envía ese enlace a un cliente y mira su cara. Este es el paso. Aquí es donde la mayoría cierra la pestaña y decide que los sitios de IA no son reales. Están equivocados. Solo se detuvieron un paso antes. Porque hace unos meses esto se volvió posible. No subo nada. No abro un administrador de archivos. Escribo una oración en español simple y Claude pone el sitio en mi dominio solo. Eso fue lo que me hizo borrar mi tutorial anterior y grabar este. 2 pasos para llegar ahí. Aquí está el primero. Necesitas 2 cosas, un dominio y dónde alojarlo. Uso Hostinger y te muestro el proceso de compra real, no una captura. Elige el plan y escribe el dominio que quieres. En los planes de 12, 24 y 48 meses, el dominio está incluido el primer año. Así que es una sola factura en vez de 2. Ahora mira este cuadro. El enlace en mi descripción ya tiene el descuento aplicado. El código se acumula al pagar tu primer pedido. Y ahí está el número. Dominio, hosting, SSL, todo incluido. Unos $54 por tu primer año completo. Ojo, al pagar se suman impuestos según tu país. Aquí subió a unos $62. Así que no te sorprendas. Es menos de 1 hora de un dev freelance por todo el año.
Segundo paso, y este nadie te lo enseña. En tu panel de hosting, ve a DevTools y luego a API. Verás una lista de editores: VS Code, Cursor, Claude Code. Haz clic en Instalar junto a Claude Code. Se abre un inicio de sesión en tu navegador. Sin API keys, sin configs, nada que pegar. Lo apruebas una vez y listo. Lo que pasó es que Claude ya tiene conexión con tu hosting. Puede ver tus dominios, tu DNS, tus archivos. Entonces en Claude Code, tomo el sitio y lo digo en español simple. Publica esto en mi dominio y configura el SSL. Sin cliente FTP, sin arrastrar un zip a un gestor de archivos, sin tutorial de DNS con 14 pasos y comentarios llenos de gente que no lo logró. Y ya está. Ese es el dominio. Ese es nuestro sitio. El SSL está activo. No hay advertencia de seguridad. El paso donde la mayoría se rinde, lo pasaste en 90 segundos. Tu sitio, en un dominio tuyo. Tus meta tags, tu favicon, tus analíticas si las quieres. Funciona en el móvil. Tiene SSL. Puedes enviarlo a un cliente sin explicar qué es Claude. Hecho por IA, tuyo. Ese era el punto. Ahora el número que te prometí. Ese precio bajo es solo para tu primer plazo. Al renovarse, sube a unos $17 al mes. Toda reseña lo esconde, y prefiero que lo sepas por mí y no en el año 2. Dos cosas sobre eso. La tarifa de renovación es igual sea cual sea el plazo. Un plazo más largo no renueva más barato, solo mantiene el precio bajo más tiempo antes de que suba. Elige el plan según cuánto lo quieras usar, no solo por el precio de hoy. Y hay 30 días de garantía de devolución. Esa es su política, no mi promesa. Pruébalo. Ódialo. Recupera tu dinero. ¿Cuál eres tú? Si ya tienes un sitio hecho con Claude y solo lo quieres online, usa el plan de hosting web. Si prefieres no tocar Claude y que la IA lo construya todo, mira Hostinger Horizons. Tiene plan gratis y no pide tarjeta. El enlace es lo primero en la descripción. El código va al pagar. No se puede agregar después. Si quieres los prompts que uso yo, los que evitan que Claude haga plantillas genéricas, ese video está ahí. Suscríbete si esto te ahorró horas. Nos vemos en el próximo.